Y ya estamos con la parte técnica, tenemos nuestros dos columnistas en esta fecha de TN y de TC en San Juan Villicum, Fernando Taboas y Fernando Vázquez. Fer Taboas, bienvenido, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Todo bien, todo bien. Fer Vázquez, bienvenido, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Los juntaron a los dos Fernando, a dúo. Aprovechamos esta fecha especial. Bueno, muchachos, se viene este desafío para el TN, Fernando Taboas. Vamos a ir repasando una cámara a bordo que tenemos acá de Fabián Gianantuoni y vos nos vas a ir comentando si querés algunos aspectos y cosas que vayas bien. Bueno, vamos. Uy, Bueno, este es Fabián Gianantuoni, una cámara hace unos años, ¿no? En el cual transita el habitual circuito, ¿no? sí, en principio, obviamente, fíjate que supongo que con tracción trasera debe ser igual. Estas primeras tres curvas, por lo menos con una tracción delantera, necesitas mucha paciencia por el hecho de la tracción. Porque la salida de cada curva es el ingreso a la otra, y si te excedes, porque la tracción delantera tiende a sacarte hacia afuera de la curva, ya el encadenamiento de estas curvas hacen que pierdas mucho tiempo. En este caso, por ejemplo, estoy viendo que la entrada a la recta la hizo un poco cerrada para mi gusto, siendo que es un auto que por lo que veo no mueve la cola en el ingreso. En principio hay que tener mucha paciencia en esa parte, en la primera parte, tener una muy buena salida en la recta, y sí, claramente tener una muy buena tracción, que el auto no tienda a patinar, básicamente. Ahí está doblando. Y ahí, ¿ves? Ahí en esas curvas así, mucha paciencia, mucha paciencia. Cuesta mucho, pero porque el fragor de la lucha te busca querer acelerar. ¿Ves cómo ahí se le va de trompa? Acá es con la chicana. Más todavía, paciencia. Y tiene que tener muy buena tracción el auto ahí. Muy buena tracción. Acá ya va encarando la última parte para... Claro. Fíjate que ahí encara y enseguida el auto no se le mueve nada a la cola. Sigo insistiendo con el tema de la tracción. Que el auto tienda a patinar lo menos posible, a ir más. Patinar o bien que el auto no tenga subvirancia. ¿Ves? Si la volvemos a repetir, fíjate que en la curva 1 el auto no se mueve cuando frena, que eso también es importante porque es encima en bajada y es más difícil de controlar una tracción delantera. Y después, insisto, cuando doblás, paciencia al acelerar y generar un setup en el auto que te permita poner la potencia al piso lo más rápido posible sin que el auto genere subvirancia. Tal cual. Mati. ¿Cómo va? En principio me encanta tenerlo a los dos Fernando. Dos potencias se saludan, enriquecen muchísimo este canal. Y Fer, ya te hago la consulta de que me llamó mucho la atención muchos, no colegas, sino más bien pilotos, ¿por qué es tan importante no perder tanta tracción al acelerar en los distintos sectores que mencionaste? Fer, ¿le das vos la explicación técnica? Sí, principalmente por la transferencia de pesos y el hecho de no perder tracción ayuda a mantener la aceleración en las partes rápidas, salir bien perfilado a la recta y no lograr también no sobrecalentar el neumático, ¿no? Traccionar bien, no quedar patinando, sobre todo en un tracción delantera, gestionar bien el neumático delantero, ¿no? Agrego a eso, básicamente, que la diferencia por ahí, en ese sentido, la tracción de un tracción trasera es más amigable, porque si vos lo configurás bien, la tracción no te saca de la pista, sino que te va metiendo en la salida. Sí. Te va dando la posibilidad de poner el volante derecho lo más rápido posible. Un tracción delantera es exactamente lo contrario. Vos, con el mismo tren que doblás, estás acelerando. Y
la tracción delantera te genera ida de trompa, lo que se dice en criollo, subirancia con un término técnico. Te va sacando hacia afuera de la curva. Ergo, tenés que generar una puesta a punto para que te posibilite a poner el volante derecho, lograr, como dice Fernando acá muy bien, que el auto o no patine, o lo que está, a veces pasa también, que perdés adherencia porque se entierra demasiado la suspensión en criollo. Se genera demasiado rolido en la rueda exterior, se entierra, y al enterrarse por generarse demasiada carga o demasiado peso sobre esa rueda, también nos genera falta de adherencia. Y encima queda la externa, no digo en el aire, pero va perdiendo adherencia. Entonces, te diría que es tan malo que patine, es decir, que el tren delantero no tenga adherencia en general, como que el tren delantero se hunda en su parte exterior, hablando en criollo, ¿no? Por demasiada carga en el mismo, también pierde esa externa, demasiada carga, hace que el neumático se sature y no genere adherencia, y la interna quede en el aire. Sí, Perdón, esa tanto para, saturación que genera la pérdida de generación de fuerzas laterales del neumático, por ende, la pérdida de grip, bien lo explicó Fer. perdón, fundamental entonces, tanto para los tracción delantera como trasera, el reparto de frenado, según lo que ustedes me están comentando, ¿verdad? Sí, sobre todo en el TC, la curva 1 que es en bajada y tienen otras partes del circuito en bajada, pero sobre todo en la curva 1, donde tenemos que bajar 4 cambios, puede zapatear, entonces el balance de freno tiene que ser óptimo para quedar bien perfilado y a diferencia del TN hay que apuntar al borde interno de la curva y generar ese carreteo que te haga quedar bien perfilado a la salida de la 2. Es como decía Fer al principio, es un entramado de curvas en la que la salida de una es la entrada de la otra, que quizá en el TC tenés transiciones un poco más lentas, en el TN lo vas manejando con el acelerador más fácilmente. Fernando Taboas, hoy hablábamos un poco con un piloto del TN, con Santiago Robledo de la clase 2, y yo le comentaba esta cuestión de que decimos siempre que prefieren los pilotos, y él le decía, prefiero que vaya un poco más de trompa, que bueno, el resto, la cola la manejo yo y me arreglo, decía, por llevarla a un término más criollo. Mirá, hay dos, en el devenir de analizar pilotos, hay varios estilos de manejo, tanto, supongo yo, también en la tracción trasera, pero en la tracción delantera, tenés pilotos que les gusta que tenga el movimiento de cola, lo genere el auto y ellos controlar ese movimiento, o pilotos como Santiago, por lo que me decís vos, que prefieren ellos generar el movimiento de cola, es decir, levantando el pie. A partir de eso, es como se pone a punto el auto. Ejemplo, yo voy a un ejemplo contrario a Santiago del Robledo, que siempre lo doy emblemático porque trabajé mucho tiempo con él y es muy claro en ese sentido cómo le gusta que vaya el auto, que es Brian Quevedo. Brian Quevedo le gusta que la cola, como decimos, como le digo, vos querés que la cola sea un barlet y vos controlás ese movimiento. Son estilos de manejo, son estilos de conducción, que eso también, a partir de ese estilo de conducción, también es la trayectoria, no hay una sola trayectoria. Por lo menos en tracción delantera, y calculo que en trasera también, porque por ejemplo los muchachos que corren en el TC o en el TC pista tienden a ir a la cuerda mucho más rápido justamente por la característica del auto, y por ahí un fórmula que tiene menos potencia no necesita ser tan cuerdero, como decimos en la jerga, por el hecho de que el auto cuando vos le pones la potencia al piso no se cruza. En una tracción delantera, a partir de la melange entre el estilo de manejo y la puesta a punto, es también por donde se va. Si, por ejemplo, Brian Quevedo es un tipo que tiende a manejar más como un TCista, ser más cuerdero, es decir, ir a la cuerda, a la parte interna de la curva lo más rápido posible, porque la cola, al ser tan suelta, lo ayuda a doblar. Y hay pilotos que, como Robledo, tienen que entrar más tarde a la parte interna de la curva para poder ambos dos, Santiago, perdón, poder salir rápido de la misma. Tal cual.
Sí, yo Bueno, hace mucho que no hago tracción delantera, pero me tocó trabajar con pilotos del estilo de Brian, ¿no? Recuerdo Pitu Évolo, Maxi Cáceres, pedían divergencia a morir para ir acompañando la curva con cola, o sea, les gustaba la primera explicación que dio Fer, ¿no? Llevarlos con cola y controlar el ingreso en detrimento de la trompa, ¿no? bueno, Fer Vázquez, si te parece, acá conseguimos una cámara de Matías Rossi del año 2018, todavía con los autos tradicionales, en este caso un Ford Falcon de TC, y vamos a ver qué tal hilvanaba todas esas curvas. Vamos. Bueno, ahí llega casi al corte. Sí, al corte, buen balance de freno y como explicaba Fer Taboas, ¿no? Acá lo que se tiende es buscar la cuerda. Esa segunda curva se puede pisar el piano interno, este entramado de curvas. Al ser los pianos de altura baja los pueden pisar y no los desacomoda. Y vamos a notar el frenado diagonal de esta curva. Se trata de frenar en diagonal por la configuración del vértice de la curva y después copiar el interno. Siempre buscan cuerdear los TC. Acá tenemos la recta que nos va a llevar a la curva 6. Importante salir bien perfilado, traccionando para aprovechar todo el potencial del motor. Y esta es una curva que se hace en dos partes. Se busca el interno, se lo libera hacia el externo y se sale bien por afuera. Es muy importante el balance de frenos porque son todas curvas que se baja de sexta a primera o de quinta a primera. Y es muy importante todo lo que es en esta carrera que va a ser de especial duración, todo el tema de refrigeraciones de freno, compuesto de pastillas. Pero vean cómo se suben a los pianos y buscan las cuerdas permanentemente. Seguramente si tuviéramos una cámara interna de volante veríamos otra sintomatología con lo que vimos con el patito Gianantuoni, ¿no? Claro. Sí, Ahí acotando un poco en comparación con la de Gianantuoni, fíjense que en la curva de la entrada a la recta Gianantuoni frenó como Rossi y le costó poner el volante derecho porque el TN digamos que el auto de él particularmente no tenía movimientos de cola de estos como que le gustan a los otros pilotos, a los pilotos que saquen la cola, hablando, me mareé. No tenía movimientos de colas espontáneos el auto, entonces si yo les hubiese sugerido que entre más abierto. Matías Rossi entró bien cerrado, y en la otra curva que vi que entró bien cerrado es al final de la recta. Fue todo por adentro, Matías. ¿Por qué? Porque, como dice Fernando, tenés tanta potencia atrás que el auto va metiéndose para adentro solito con la aceleración. En vez de Gianantuoni tuvo que hacerlo más abierto, esperar con el acelerador y después sacarlo. Eso porque también el auto de Gianantuoni tenía una tendencia a no mover la cola o subvirante, ¿no? Lo que más noté de la diferencia. Sí, no movía la cola, no tenía cola de ingreso nunca, y ni siquiera en las de permanencia tampoco. O sea, si hubiese querido se la tenía que forzar la cola, pero exacto. La verdad que venía muy firme. Es una pérdida, por ahí es una pérdida de tiempo en cuanto a que para forzar ese movimiento de cola reasignás velocidad. Sí, señor. Así que en líneas generales con lo que es el TC, este fin de semana van a tener que gestionar mucho el tema de las refrigeraciones de freno. Va a ser una carrera muy larga. El desgaste del neumático, si bien está comprobado de que mantiene su prestación a lo largo de las tandas largas, lo vimos en todas las carreras especiales que no pierde mucho grip, van a poder gestionarlo, pero el tema de los frenos va a ser crucial porque es un circuito donde te lo exige en 4 curvas por lo menos, en 4 frenajes bruscos. Perdón, a eso te quería hacer una pregunta, Fer Vázquez. Cuando hablas de la gestión del freno, que también lo han mencionado muchos pilotos, es para que el pedal no se vaya tan en el fondo. ¿Puede suceder eso también? Que no se vuelva tan esponjoso con el paso de las vueltas
y el pedal se vaya tan para atrás, al fondo. El tema del esponjoso es por un tema de aire en el circuito y hay que purgarlo. El tema de la gestión en sí, del balance de frenos, va a depender de qué compuesto de pastillas utilice, le siente cómodo a cada piloto y de la altura del pedalín, que va a marcar el brazo de palanca y la fuerza que tenga que hacer cada piloto. Pero eso se trabaja a gusto y piacere del driver, ¿no? Pero Algo el más tema que del pedal, del esponjoso, se puede estar por un tema de aire o por un sobrecalentamiento del líquido, lo hierven, pero eso es por el sobrecalentamiento, también por refrigeración y por mala gestión del piloto, que cuando ya llegan a la cumbre, que es el TC, no tienen problemas de estas características porque ya pasaron todas las categorías escuela y frenan bien, ¿no? Algo más que les quería preguntar, de mi parte va a ser lo último, que ambos mencionaron el hecho de, tiene que ver mucho cómo tomar las curvas, e incluso para el caso del TN entiendo como que puede permitirse un poco más, o no, quizás interprete mal, pegarle a los pianos. ¿El TC puede permitirse más esto que el TN, o los dos están en la misma sintonía, o el TN puede ser de pegarle aún más que el TC? No, yo creo que me parece que en esta, como dijo Fernando, los pianos son muy, muy suaves. Muy suaves. Yo creo que es lo mismo para un TN como para un TC. El usar el piano como recurso o como pista, digamos. No creo que haya mucha diferencia. Quizás saliendo de la curva posterior a la recta larga, que ahí te subís, digamos, al sobrepiano, quizás un poquito al TN, pero no. Yo considero que me parece que es lo mismo, que no va a afectar en nada. Sí, O sea, con la altura que lo van tienen a. estos pianos los podés pasar por arriba y ya al no tener las trompas con usar otra configuración aerodinámica, no ser tan dependiente del splitter delantero, no, le pueden pegar. No pueden abusar, pero entiendo de que están en paridad con el TN. Cuando el piano ya se hace más alto, ya penalizás mucho con el TC. Y como estás tan sobrado de potencia y la tracción es un factor clave, te puedes acomodar y el TN, al tener relativamente la mitad de la potencia de un TC y manejarlo con el acelerador todo el tiempo, los podés sortear de otra manera. Pero en este caso me parece que, como decía Fer, están en paridad. Fer Vázquez, la última es, ¿qué opinión tenés acerca de la incorporación de la dirección, no sé si hidráulica, pero sí asistida, esta nueva herramienta que tiene el TC? ¿Qué visión tenés? Soy un poco más, Fer me conoce mucho, que soy tradicionalista, me gusta la NASCAR, me gusta lo stock, y bueno, no, la verdad que obviamente todo avance técnico en pos del confort del piloto está bien, pero soy más de la vieja guardia, me gusta que hagan fuerza, que se entrenen, qué sé yo, creo que el TC tenía esas cosas que al sumarle tecnología y aditamentos va quitándole quizás un poco de protagonismo y hace que lograr 2 kilos de carga en el CFD sea más importante que una maniobra que pueda hacer un piloto, ¿no? Entonces logramos ese tan mentado gusano metálico y logramos que el espectáculo empeore, ¿no? Pero bueno, esperemos veremos cómo resulta. Tampoco puedo ser un detractor si no lo veo probado en pista, ¿no? Pero Sí, me sí. gusta un poco más lo tradicional. Para algunos que dicen, bueno, se nivela para abajo, quizás alguien más tradicionalista, y del lado del piloto por ahí te dice, bueno, ahora estamos como en igualdad de condiciones, sobre todo por los aspectos físicos. Sí, por la contextura física. Un piloto como siempre se habló y él mismo lo reconoce, Emiliano Spataro, es un piloto totalmente talentoso, conocedor de la técnica como ninguno, pero al TC siempre le costó por su contextura. O sea, el tipo la rompía en la tracción delantera, en el TC 2000, en el TN,
pero al TC siempre le costaba porque es un auto 400, 300 kilos más pesado. Y quizás los ayude. Hay chicos que son, o los chicos que saltan de la fórmula. No sé si la aplicación de la dirección asistida es en toda la escalera o solo en el TC. Pero los que salen de la fórmula, que son flaquitos, escuálidos, los subís al mamotreto de 1300 kilos y si no hacen un buen entrenamiento físico, les cuesta. Pero bueno, veremos. Antes de pegarle con un caño, vamos a evaluarlo en pista a ver cómo sale. Fer, ¿vos tenés alguna opinión como fanático? Totalmente contraria a la de Fernando, pero no, para mí, yo estoy a favor de la evolución, soy pro evolución. Yo, por ejemplo, defendí el cambio de generación de autos, porque en el pasado también pasó. La dirección asistida, para mí, no es una evolución. ¿A qué voy? Sí, como tecnología, pero justamente nivela para abajo. Pero por otro lado, también yo considero que la evolución, yo que soy pro evolución, que me gustó el cambio del Challenger, del Mustang y el Camaro, que pasa en todas las categorías, por ejemplo, a mí también me gusta la NASCAR y, por ejemplo, yo celebré que usen tablero electrónico, pasaron a la inyección. Obviamente, ¿a dónde querés ir con la categoría? ¿Vas a la tradición? Apuntamos por ahí a lo que piensa Fernando. ¿Vas a la evolución? La evolución es la Fórmula 1, por ejemplo, que hasta mismo en la Fórmula 1 tuvieron que empezar a acotar un poco por el hecho, el auto del 93, Nigel Mansell, no me deja mentir Fernando, era un auto que se manejaba solo y empezaron a cortar todo porque ya sobrepasaba. Yo digo que lo que hay que saber hacer es orientar la evolución para no perder el espíritu y la tradición de la que habla Fernando. Para mí esto no es una evolución en cuanto a que no hace una categoría elitista. Por ahí un tipo que no está todo el tiempo viviendo del automovilismo, preparado de automovilismo, puede correr en eso. Es inevitable porque, si vamos al caso, hoy me ha pasado el fin de semana, hay chicos que han trabajado con la Copa Bora que nunca se subieron a un auto en caja en H, ni en la calle. Claro, ni en la calle. Sí, ni en la calle. Entonces, es inevitable la evolución, hay que saber marcar las directivas sin perder el espíritu y sin perder la tradición. Bien. Que es lo que yo, por ejemplo, una de las cosas que pondero en la NASCAR. La NASCAR cambió inyección. O sea, imagínense lo que sería para la NASCAR, vos Fer bien lo sabés. Cambiaron la inyección y sin embargo las carreras son igual. Sí. Escuchan a la gente. Sí, la NASCAR cuando cambió de chasis. Sí, cuando no gustó volvieron para atrás. No, sí, pero el Next Gen les está costando mucho. Quisieron recrear un auto, un GT, un DTM o un auto, un turismo australiano y les está costando porque es un auto carga dependiente que entras en el aire, en una milla y media entras en el aire sucio y no podés adelantar. O sea, pero le erraron al vizcachazo totalmente. Para que no nos vayamos a la NASCAR, porque no vamos a estar hablando 3 horas. Yo estoy de acuerdo en la medida que eso no atente contra el espíritu y la tradición de la categoría. Para lo que se apunta no está mal, pero también va a tener su técnica manejar la hidráulica. Yo he conocido pilotos que han manejado con hidráulica y después se suben a una dirección mecánica y les cuesta el cambio y viceversa. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo, sí. Me parece que eso va a hacer que el piloto, como decían muchos pilotos, que estén más con la cabeza abierta, va a inducir menos al error, quizás atenta más al espectáculo, también, pero no sé, como dice Fer, habría que ver. Yo creo que igual, de todos modos, el TC me parece que no pasa por la dirección hidráulica, que es aburrido. Me parece que pasa por otro lado. Al por TC, otras razones. Para puede mí ser aerodinámica, puede ser. Liberarle hay que liberarle un poco las variables de chasis. Lo que pasa es que, bueno, el TC entró en un loop de estandarización que entra todo el automovilismo a nivel mundial. O sea, y por costos. Por costos, ¿no? Antes tenías la estructura de Canapino, que tenía unos caños de otro diámetro diferente a la de Di Meglio y posición de anclaje diferente y diferentes configuraciones
Yo creo que a mí que me encanta el tema de suspensiones, si liberaran el trabajo en el chasis sería extraordinario. Lo que pasa es que bueno, es lo que dice Fer, el tema de costos llevó a la estandarización y fue todo el automovilismo para ese lado, porque hoy no arrancó en el TC. Hoy todas las categorías son en lo que se refiere a chasis es un paquetizado. Entonces es muy difícil liberar a esos famosos años 90 o 2000 donde empezó la era de la evolución y tenía diferentes configuraciones y a veces quizá un preparador te ofrecía 2 chasis por año y hoy con los costos que hay es impagable. Pero sí, hoy el TC está sobrado de carga. Uno no es nadie para opinar, ¿no? O sea, pero habría que probar con las configuraciones de neumáticos, pero bueno, es lo que dice Fer. Tampoco se puede volver a los 90 y despreparar el auto, ¿no? Hay que ir hacia la rama de la evolución, pero bueno, el espectáculo hay que tratar de recuperarlo de alguna manera. ¿Y por qué el turismo pista, que es la categoría donde está Fer en la técnica, por qué el pista sigue siendo tan apasionante? Porque todavía no es, o sea, es un auto desarrollado, muy bien laburado, pero no es un auto carga dependiente. ¿Y por qué el TN da los espectáculos que da, ¿no? O sea, y trabaja mucho, hay gente muy profesional y el pista que conocí yo a lo que es ahora son 20 años luz que han mejorado. Sí, a ver, como dice Fernando, está muy caro, para mí está sobredimensionado todo el auto de TC. Habría que ver cómo ayornar eso. También para mí, bueno, ya nos fuimos por las ramas, pero para mí también hay muchos circuitos que no son acordes a este tipo de autos. No, obvio. No. ¿Entendés? Por ejemplo, a mí yo no lo llevas a Altagracia y claro, o vas a Río Cuarto, van a Río Cuarto. Y es difícil pasarse en Río Cuarto con las dimensiones que tiene un auto de TC. No. Tendrían que hacer circuitos más anchos. Yo creo que alguna vez, muchachos, lo hemos hablado. Sí. Yo una de las cosas que celebro del Autódromo de Buenos Aires, de la pista que tiraron abajo, más allá de que me hubiese gustado que respetaran bastante más el dibujo original, era una pista angosta, una pista de autos que eran, si vos ves las dimensiones que tenía el auto del Fórmula 1 de Fangio, con el que tiene ahora Verstappen, te das cuenta por qué los Fórmula 1 les cuesta. En Mónaco ya no pueden correr, y en la época de Fangio se pasaban. Claro. Entonces, hay un poco por ese lado también en el TC. Sí, mismo Villicum le va a costar, Fer. Villicum claro. porque son pistas de una traza única que es muy, muy difícil ensayar una maniobra de sobrepaso. Y hablar cuando vayan a Rosario. No, Rosario, olvidar. No. Y ahora van a Rosario las camionetas, que yo tengo Copa ahora ahí, sí. Y para mí se van a traer muchas camionetas rotas. Sí, con la 1 de Rosario va a ser, más que nada para las pistas picadas, va a ser sí, porque aparte otra cosa, es un circuito está muy ondulado en general, también ahí, y es muy trabado para ese tipo de autos. A ver, quizás eso da espectáculo y seguramente que sí, la NASCAR corre en lugares donde, o mismo el V8 Supercar de Australia, sí. Corre en lugares de Surfer Paradise, que vos decías acá no los podés meter, pero... Y los meten. Sí, y los meten, ¿entendés? Bueno, ahora corrieron la base de San Diego, la NASCAR, que yo no lo podía entender y corren. Sí, ¿qué sé yo? En el Chicago Street, pero bueno. Yo soy más purista y antes de meterlos en un lugar que dé espectáculo porque se golpean, prefiero que den espectáculo porque se superan. Tal cual. Mati, bueno, ya estamos sobre el cierre. Sí, salió bastante bien, ¿eh? Ya lo anticipo, cuando cortemos es para celebrarlo, porque esperábamos otro altercados, opiniones cruzadas, pero no salió. ¿Cómo va a haber altercado? No, podemos. Pasamos bien, un lindo ida y vuelta. Sí, totalmente. Con esto lo que están dejando en claro es que próximamente se puede hacer tradición, ¿no? Tenerlo a los dos juntos. No problema. Imagínate, él es de San Lorenzo, yo soy independiente, hasta podemos sufrir juntos. Así sí, yo recién terminé de sufrir hace un ratito.
No sé ni cómo le fue, pero bueno, ni siquiera somos no. Boca River o Sí, Independiente no. Racing, así que. Nos ningún gusta, problema. nos gusta la NASCAR a los dos, nos gusta Tal cual. Mucha punta acá. esa tradición, así que bueno, pueden armar un especial de NASCAR, o lo puedo llamar al streaming mío, Fer. Sí. También, sí. Chicos, de mi parte ahora cierra Jorge, pero les agradezco como siempre porque siempre le elevan la vara aquí en conocimientos, en algunos aspectos que a veces no desarrollamos con Jorge habitualmente, así que ya como siempre decimos, él es el espacio de ustedes dos, así que agradecerles nuevamente. No, yo agradezco como siempre que me den la oportunidad de estar, como digo siempre. Sí, lo propio, se agradece el espacio y bueno, un gusto compartir con Fer, una persona que aprecio mucho, y con ustedes que nos dan la oportunidad. Igualmente. Bueno, muchachos, buen fin de para ustedes y nos reencontramos en la próxima. Mil gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Nuestros columnistas.